En Capital Intereconomía, Foro Finanzas Personales. En el que, como avanzábamos, Paco Cornell, vamos a hablar hoy de esos gastos de las hipotecas. Sí, porque tras la sentencia del Tribunal Supremo de diciembre de 2015, que declaró nulas las cláusulas que incluyen los bancos en sus contratos de préstamos hipotecarios, todas las familias que hayan comprado sus viviendas mediante una hipoteca tienen derecho a que las entidades les devuelvan los gastos de formalización de la misma. En definitiva, que es el banco el que tiene que correr con estos gastos. Según el despacho especializado en Derecho, Banco y Bancario y Financiero Arriaga Asociados, ya son más de 17.000 afectados los que han acudido a la vía judicial para recuperar los gastos indebidamente cobrados. Don Jesús María Ruiz de Arriaga, socio y director de Arriaga Asociados y Abogados. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. 17.000 de momento, pero esto pueden ser muchos más porque esto hay millones de españoles afectados, los millones de españoles que tienen una hipoteca, ¿no? Sí, efectivamente. Hay, todos los millones, están afectados los que tengan una hipoteca y los que la tuvieron. Es decir, se puede reclamar hasta una hipoteca del año 80, por ejemplo. Sí. Los que la tuvieron, Paco, porque hay una sentencia en Alicante que dice esto también, que incluso a todo lo pasado se puede reclamar esto ya. Sí, una sentencia de Caja Rural de Jaén va a reintegrar a un vecino de la capital de la provincia 600 euros más las correspondientes costas por los gastos notariales de constitución y de inscripción que tuvo que abonar cuando suscribió el préstamo. Lo que pasa es que esta hipoteca finalizó en el año 2012. O sea, que esté finalizada o no, o esté en vigor y le queden 30, 20, 10 o 40 años, ¿no? 200. Eso es lo que dice. Sí, es que la ley es muy clara, ¿no? La ley dice dos cosas sobre cualquier cláusula abusiva, y esta ha sido declarada abusiva. Declara que, en primer lugar, que ese derecho es irrenunciable, incluso alguien que hubiera firmado, que renuncia a reclamarlo, no vale para nada. Y luego lo que dice es que la nulidad de una cláusula abusiva es nula de pleno derecho y significa, en jurídico, en nuestro lenguaje, es una manera de decir no prescribe nunca caduca esa posibilidad. Y por dejarlo claro entonces, los jueces ya han dicho que los bancos tienen que devolver el dinero sí o sí. Sí, bueno, lo ha dicho el Tribunal Supremo y, de acuerdo con nuestro sistema jurídico, todo juez debe seguir la doctrina del Tribunal Supremo, porque lo dijo, es el 23 de diciembre del 2015, en sala para crear jurisprudencia de obligado cumplimiento para todos los jueces. Vale. ¿Qué gastos son los que se pueden reclamar? Sí, todos, vamos a enumerarlos, pero todos los que fueron necesarios. El argumento es que esos gastos fueron impuestos por el banco para obtener una garantía adicional a su préstamo. No le basta con la garantía personal, sino que quería una más. Estamos desde el perito, desde la escritura ante el notario de la escritura de compraventa, desde el impuesto de actos jurídicos documentados, el registro de la propiedad, la gestoría que pudo tramitar cualquier de este tipo de cosas, ¿no? Lo dice así textualmente el Tribunal Supremo. Y lo normal es que el banco te tenga que devolver dinero sí o sí. Sí, salvo que siempre podemos decir que sentencias hay de todo en esta vida, pero nuestra previsión es que sea prácticamente todos, porque lo ha señalado el Tribunal Supremo, que es una cláusula abusiva, que se hizo todo para beneficiar al banco, para tener una mayor garantía a nivel de personal, y si eso lo quería, pues lo que tiene que hacer es pagarlo mismo. Ya contábamos antes que no hay ningún tipo de límite en cuanto a la hipoteca le queden determinados años, incluso que ya esté terminada de pagar. ¿Plazos en los que se puede reclamar esto? ¿Hay alguno o no? Sí, hasta el año que uno pueda vivir, quiero decir. entonces lo harán los herederos. Depende de la urgencia a la que uno quiera el dinero también. Sí, ¿no? Claro, la cuestión es más importante, pues que en estos momentos yo recomendaría reclamar cuanto antes, porque esto será como una bola de nieve y luego se retrasará mucho más por el colapso que esto pueda producir. Volviendo, porque se me ha olvidado contestar un poco la pregunta anterior, si se puede recuperar. Bueno, nosotros lo tenemos claro. Si nuestro cliente, y eso lo decimos en contrato, fuera condenada a costas, porque perdiera, ¿no? Porque cuando se pierde te condenan a costas, o sea, tuviera que asumir gastos, de la parte contraria no lo paga él, lo paga Arriaga. Arriaga Asociados lo paga. O sea, que seguro. Bueno, nosotros lo vivimos lo vivimos como tal, y si no lo tuviéramos tan claro, no asumiríamos ese compromiso, pero por escrito, además. ¿De qué cantidades podemos estar hablando?
Bueno, se habla de que un préstamo de 150.000 euros sería aproximadamente de 3.000 euros, ¿no? Evidentemente no crece proporcionalmente, pero bueno, por ejemplo, antes de ayer estuve hablando con un cliente que le habíamos calculado 8.000 euros, ¿no? de su hipoteca. Más, en ese caso, tenía una cláusula suelo, que entonces el importe era mucho mayor, ¿no? Es decir, pero yo creo que los importes estarán por encima de los 4.000 euros, ¿no? Sobre todo más en una ciudad como Madrid, que las hipotecas son mucho más altas, quizá pues en poblaciones pequeñas las hipotecas serán menores, ¿no? Pero hay gastos que son parecidos, aunque suban o bajan, ¿no? Como pueden ser quizá la tasación de un bien, ¿no? Eso se le iba a preguntar, porque de esos gastos que nos enumeraba antes que se pueden reclamar, ¿cuál suele ser el más elevado? ¿La cuantía más elevada que se paga cuál es? El impuesto de actos jurídicos documentales, que ese sí que es proporcional a la cantidad, ¿eh? El impuesto y ese es el que ha planteado alguna discusión, porque el Tribunal Supremo de lo civil, que es el que ha dicho que eso es una cláusula abusiva y hay que devolverla. Es verdad que en otro tiempo el Tribunal Supremo de lo contencioso administrativo pues plantea desde el punto de vista cuando se hace una denuncia ante Hacienda o Hacienda te denuncia y vas a juicio, planteaba que fuera en sentido contrario. El otro día tuve la oportunidad, la casualidad de hablar con un ex magistrado del Tribunal Supremo y le comentó, dice, oye, la jurisprudencia de la Sala de lo Civil es jurisprudencia para los juzgados de los civiles. Y lo del contencioso administrativo de los juicios con las administraciones públicas, ¿no? Él lo tenía absolutamente claro y nosotros lo tenemos claro y así están llegando las sentencias. Por ejemplo, con esto de las cláusulas suelo ha habido un boom muy grande, muchas quejas. ¿Cómo sería el impacto si lo ponemos en una balanza de cláusulas suelo y de gastos de hipotecas? Sí, vamos a ver. Para el cliente el impacto de la cláusula suelo es muchísimo mayor. Para los bancos es los gastos hipotecarios. ¿Por qué? Porque todos los bancos tienen gastos hipotecarios. Toda la vida se ha hecho. Yo no conozco ningún caso, yo no lo he visto nunca, que el banco ha querido pagar los gastos. Ahora las nuevas hipotecas ya han tomado nota, sí. Ya está. Luego, el otro problema gravísimo que tiene la banca es que tiene lo que se llama la cláusula de vencimiento anticipado. Si una persona tiene la cláusula, por ejemplo, que si deja, vamos a suponer, 2 o 3 cuotas impagadas, ¿no? Podrá el banco ejecutar la hipoteca, ¿no? Y directamente te hacen un juicio solamente del título que tienes ahí, que es el contrato ese, y no te dejan ni defenderte casi, ¿no? Esa cláusula ha sido considerada abusiva por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Entonces los bancos dicen, bueno, pues me espero un año. Pero dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sí, pero esa cláusula es abusiva, tal como la tienes, no existe. Y como no existe, no puedes ejecutar. Tendrás que hacer una reclamación judicial tradicional y pégate los años que quieras, ¿no? Entonces, ahí es otra de las cosas que se les ha vuelto en contra a la banca en su avidez de atar y de agarrar y de todo, ¿no? Hay que decir, y lo quiero decir porque esto es muy importante, que este cambio, porque esto es un cambio que ha habido, es porque se ha vuelto otra vez a la ley. Anteriormente había una mentalidad por encima de lo que dijeras las leyes, lo que tú firmas va a misa. Sí, y de confianza tal vez igual, ¿no? Y confianza y tal. Pero la ley dice, primero dice nuestra Constitución española, marca en su artículo 31 la obligación de todos los poderes públicos de proteger los intereses de los consumidores de una manera especial. Y para eso concuerda con una directiva comunitaria y además con la Ley General de Defensa de los Consumidores, que señala que ese derecho a tus derechos son irrenunciables. Y entonces de golpe empiezan a describir, si son irrenunciables, no me vale lo que hayas firmado, sí, porque es irrenunciable. Que va en concordancia con lo que dice la directiva comunitaria. Es decir, toda esta cuestión se plantea porque hay una directiva comunitaria, porque hay un artículo en la Constitución española que obliga a todos los poderes a vigilar y porque hay una ley que desarrolla tanto la Constitución como la directiva comunitaria que dice que no puedes firmar en tu contra. Sería algo parecido, para que toda persona que nos oyera, como aquel trabajador que firmara un contrato de que trabajaría 18 horas al día sin
vacaciones y a un cuarto... eso. Todo el mundo sabe que eso no vale. Pues tampoco vale renunciar a derechos como consumidor. Oye, tengo hasta gente que está preguntando cosas y se las quiero preguntar muy, muy rápido, don Jesús María de Rega Ramírez, sobre los pasos a seguir. Y si alguien quiere llamar, el 91 533 1851. Contamos cuáles son los gastos. ¿Dónde encuentro esos papeles? ¿Cuál necesito? Pongámonos incluso en el peor de los casos, que alguien alguno de esos papeles pueden haber pasado 20 años, a lo mejor, de la firma de hipotecas o más. ¿Qué pasa si no los tengo? Bueno, por ejemplo... ¿Se puede encontrar en algún sitio? ¿Se puede justificar de alguna manera? Primero se puede solicitar al banco. De manera ilegal es posible que se niegue. No se niega, pone excusas. Se puede con cualquier papel que justifique que exista un préstamo. A partir de ahí nosotros podemos pedir el hilo para que aporten toda la documentación. O antes del juicio, bien mediante una técnica de diligencias previas en la que se dice que tiene la obligación de presentar los documentos, so pena de que luego todas las pruebas sean en contra del propio banco, o incluso la propia demanda, es decir, ante la negativa de darme los documentos, que los presente a la audiencia previa. Si no las presenta, también tiene el riesgo que se interprete que, como no los quieres presentar y la prueba la tienes tú, se interpreten en tu contra. Cuando dice cualquier documento que justifique el préstamo, el que no llega mes a mes, en el que dice... Puede ser. Lo ideal sería la hipoteca, ¿no? O sea, el préstamo hipotecario, pero un recibo que tenga, algo que justifique, es decir, lo que nosotros no podemos presentar es una demanda sin tener ninguna prueba de ningún tipo de que tengamos alguna relación con ese banco sobre ese asunto. ¿Este proceso es muy largo? Es decir, desde que pongamos en marcha esto hasta que nos devuelvan el dinero, ¿cuánto tiempo puede pasar? Ahora muy poquito, ¿vale? Muy poquito. Vamos a ver, el juez en este sentido lo tiene muy fácil, lo tiene tirado, no es como un asunto de una avería que hubo allí, de que si peritos, que si pasó esto, que si digo, aquí es sota, caballo y rey, porque coger la ley, leérsela y aplicarla. Y sobre todo leerse la sentencia del Tribunal Supremo. Lo que pasa que los retrasos ahora se pueden producir si se demora, en el que todas esas demandas se tienen que organizar, se tienen que redistribuir por juzgados, pasar a la parte contraria, contestarla y tal, pero luego el juez, si luego se le acumulan, claro, hay que pensar que, no sé, igual estamos hablando de 8 millones de personas afectadas por los gastos hipotecarios o más, ¿no? Cláusula suelo creo que era una de cada 3 aproximadamente, haciendo la media, los que tenían cláusula suelo las hipotecas, pero gastos tienen todas. Tienen todas. Y siempre los datos se están refiriendo a datos actuales, claro. pero me da igual, pero los vencidos están también, ahí, Está bien. La actitud del banco es la de ir a juicio, sí, en un 100% de los casos, o dice, oye, yo tengo ese dinero ya perdido porque saben que lo tienen que devolver y dicen, bueno, pues voy a devolverle el dinero a mi cliente y me voy a ahorrar los gastos del juicio. O normalmente los bancos van a juicio en todo este proyecto. En nuestra experiencia, además con la colaboración de todos, los gastos hipotecarios han salido desapercibidos. Se aprobó un Real Decreto Ley de las cláusulas suelo, todo lo han llevado a la cláusula suelo. O sea, es la estrategia de cómo esconder el elefante, ignorando. De hecho, el Real Decreto Ley tiene una disposición transitoria que podría abarcar a otros aspectos de comercialización de hipotecas y tal, ¿no? Lo han escondido. No, todos han manifestado que a los que han preguntado han dicho que no. Y el problema más gordo es que la importancia económica de esta reclamación, si fuera extensiva, sería muy contundente. Van a jugar a que la gente no lo ignore. Y segundo, a pelear para desanimar, porque el español no quiere ir a juicio. Pues para eso estamos aquí, para ayudar a nuestros oyentes con sus finanzas personales, y la hipoteca es una parte importantísima de esas finanzas personales. Don Jesús María Ruiz de Arriaga, socio director de Arriaga Asociados Abogados, que ayuden ustedes a mucha gente. Muchas gracias por contarnos todo esto. Muchas gracias por comunicar y por hacer este servicio público. Gracias. Esto es Capital Intereconomía.